Avinu, Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, Adonai Eloheinu, Señor nuestro Dios, Rey del universo, ante tu presencia majestuosa venimos hoy humildemente y con un corazón dispuesto. Somos padres Hashem, y tú conoces la profundidad de este vínculo porque eres el Padre de toda la creación. Nos postramos reconociendo tu soberanía, tu poder infinito y tu misericordia que se renueva cada mañana. Clamamos por nuestros hijos, adolescentes, quienes atraviesan una etapa vulnerable. Vemos que sus pasos se alejan de tus caminos de luz, de la sabiduría de tu Torá y del ejemplo de nuestro Mashiach Yeshua. Buscan respuestas en lugares inciertos, sin saber que muchas veces solo hallarán dolor. Adonai, tú eres omnisciente, tus ojos ven lo que los nuestros no pueden. Tú conoces sus pensamientos más íntimos, sus luchas secretas, las compañías que frecuentan, las influencias que reciben en la quietud de sus habitaciones o en el bullicio de sus vidas. Nosotros, sus padres, a veces no sabemos cómo ayudar y eso nos lleva a clamar a ti con todo el corazón. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh los toque. Despierta en ellos sed por ti y abre sus ojos espirituales para ver la belleza de tus mandamientos y el amor revelado en Yeshua. Si se han desviado, tráelos de vuelta con lazos de amor. Quita toda ceguera espiritual y muéstrales el propósito que has preparado para sus vidas. Siembra en ellos la confesión de fe más importante: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malhutó Leolam Vaed. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Bendito sea el nombre de su reino glorioso por siempre jamás. Extiende tu manto protector sobre ellos, Adonai Sebaot. Guárdalos de toda mala influencia, de amistades que los desvíen, de ideologías destructivas, de adicciones que esclavizan el cuerpo y el alma como sustancias prohibidas, alcohol, apuestas, dependencia de pantallas y tecnología, conductas agresivas contra sí mismos y hacia otros, contenido inapropiado en línea, pensamientos oscuros y de autolesión que les quitan las ganas de vivir, tristeza profunda y dependencia emocional de otra persona, y todo lo que represente un riesgo para su alma, su mente, su corazón y su cuerpo. Protégelos de peligros físicos, accidentes, violencia, enfermedades y dolencias. Líbralos de trampas ocultas, de engaños, de personas con malas intenciones. Pon un cerco de ángeles a su alrededor, día y noche, donde quiera que vayan, sea un escudo a su alrededor, Maguen Abraham, que tu presencia sea una muralla infranqueable contra todo ataque de adversarios. Dale sabiduría, entendimiento y discernimiento para elegir el bien. Libéralos de su Yetzer Hará. Sana sus heridas emocionales, que tengan un corazón sensible a tu voz, que amen lo que tú amas y aborrezcan el mal. Llénalos de tu Shalom. Adonai Yireh guía su futuro académico y profesional. Ayúdalos a encontrar su vocación, abrir caminos y prosperar conforme a tus promesas, que usen sus talentos para tu gloria y que su futuro sea de acuerdo a tus planes y voluntad perfecta. Padre Celestial, te pedimos que guardes y prepares a la pareja idónea que tienes destinada para nuestros hijos. Consérvalos puros y santos, viviendo conforme a tu corazón. Cúbrelos de toda influencia dañina y de relaciones que no provienen de ti. Dales claridad a ellos y a nuestros hijos para que no confundan sus sentimientos ni se unan en yugo desigual, sino que ambos
se guarden el uno para el otro, esperando con paciencia y fe la pareja idónea e ideal que tú has destinado en tu perfecto amor y tiempo, para que formen una familia de acuerdo a tu voluntad. Danos a nosotros, sus padres, sabiduría, paciencia, amor incondicional y la fortaleza para no desmayar en la oración y en ser un ejemplo para ellos. Ayúdanos a ser los padres que ellos necesitan, modelos de fe y de integridad. Confiamos en ti, Elohei Aboteinu, Dios de nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob. Tú eres fiel a tus promesas. No apartes tu rostro de nuestros hijos ni de nuestros hogares, que podamos verlos caminar bajo tu luz, abrazados por tu voluntad. El Eterno será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y su nombre uno, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Yeshua es el Adón y el reino sea de nuestro Elohim para siempre. Escucha esta tefilaj Abba Kadosh por los méritos de nuestro santo Mashiach Yeshua ben David. Amén be amén.